Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, yo espero que usted tenga su Biblia abierta, porque recuerde que este espacio tiene una finalidad, y es que volvamos a la palabra. Hay una necesidad en el mundo y cada creyente debe de tenerlo en cuenta, y es el de leer la palabra, estudiar la palabra, saborear la palabra, degustar la palabra. A mí me encanta la palabra. Es algo que me apasiona, porque la palabra de Dios tiene la particularidad que genera todas las emociones en el ser humano, ¿no? Amén. Todas. Así que usted leyendo la palabra puede terminar riéndose, puede terminar llorando, quebrantado. Yo he vivido diferentes etapas escuchando la palabra o leyéndola. No en vano está escrito que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Y bueno, hoy vamos a leer capítulo 26 del Santo Evangelio según San Mateo, del verso 69 al 75. Amén. Mi estimado pastor Darwin, leamos este párrafo. Vale. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Estaba pensando yo en el pasaje y se vinieron a mi mente unos pequeños aportes que se le pueden dar a el que va a predicar hoy. Entonces, por ejemplo, uno sería, no niegues a Jesús, ¿cierto? Otro podría ser, estar lejos es peligroso, ¿cierto? Otro podría ser el dolor de la traición. ¿Por qué lo negaste? ¿Por qué lo negaste? Bueno, aquí estamos simplemente buscando dar como esos pequeños tips que le pueden servir a las personas para organizar su enseñanza el día de hoy. Y el verso 69 comienza diciendo, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Cuando uno mira eso, entonces se acuerda del verso 58. Pedro seguía a Jesús De lejos. de lejos. No hay como estar ahí, en el lugar, con la persona indicada, en el momento indicado. Y creo que esa distancia que hay entre Jesús y Pedro es la que lleva a que la profecía se cumpla. Amén. Porque yo estaba leyendo San Juan 15 y el texto es claro, permaneced en mí y yo en vosotros. La ausencia de Dios en la vida del hombre en ciertos momentos pueden llevar a que el hombre se convierta en un ateo. Porque usted mire ese pasaje, Pedro tiene la característica en su forma de actuar de un ateo. Niega al Señor. Y cuando entramos en ese campo, porque el ateísmo es como una secta, es como una filosofía de vida,
si uno se pone a mirar, pues en la Biblia hay dos maneras de observar a los ateos. El Salmo 14 le llama necio al que niega a Dios. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. no hay Dios. ¿Ya? Y Pablo, escribiendo al pastor Timoteo, le dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El Pedro que antes estaba diciendo que estaba dispuesto a morir y que además se le unió todo el grupo, y dice la Biblia, todos dijeron lo mismo. Ahorita todos lo han dejado, Pedro le sigue de lejos y ahora le niega. Cuando uno contextualiza el pasaje y lo trae a nuestro tiempo, pues hay una enseñanza muy importante para el cristianismo de hoy. Porque allá era una profecía, ¿ya? Y se cumplió. Pero hoy, esa que fue profecía y que se cumplió en Pedro, no debería de cumplirse en ningún cristiano. Amén. Porque tenemos nosotros cualquier cantidad de razones superiores para evitar que nos suceda lo que le sucedió a Pedro. Sin embargo, uno encuentra a muchos presuntos cristianos que dicen conocer a Dios, que dicen creer en Dios, que dicen amar a Dios, pero pues su vida es otra cosa. ¿Ya? Amén. Aquí hay un comentario bonito que lo voy a publicar. Dice un hermano, Jesús Rincón, otro título podía ser ¿cuántas veces más me vas a negar? Refiriéndose al presente que usted trae, hermano, del pasaje para el creyente de hoy. Claro. Ojalá que usted no le pase lo de Pedro. Porque pienso yo que sería muy triste que la escena que se da en el pueblo de Israel, donde Israel rechaza a Jesús, la escena que se da donde Pedro niega a Jesús, sería muy duro hoy que usted y yo, con el conocimiento que tenemos, con las vivencias, con lo que hemos experimentado de manera personal, se nos ocurra en un momento determinado negar al Señor. ¿Ya? A mí me parece tremendo eso. Y lo digo porque el mundo sabe que los verdaderos cristianos tienen un comportamiento diferente. Por eso es que cuando un creyente falla, ¿qué dicen los que no conocen a Dios? Los cristianos no actúan así. Amén. Sí, señalan de una vez. Usted es evangélico. Sí, a mucho honor. Pues qué tristeza, porque si esos son los evangélicos, o sea, dentro del concepto de la humanidad existe el pensamiento de que el ser cristiano debe de marcar la diferencia. Y a eso estamos llamados hoy. Pero imagínese usted que en el proceso de la vida Dios tenga razón de decepcionarse, porque Israel lo niega, lo rechaza, Pedro lo niega, y qué tal que usted resulte haciendo parte de la iglesia en la Odisea, que el Señor está afuera, rogando que lo dejen entrar, tocando a la puerta, cuando si algo debe de tener bien claro el cristiano, es que el éxito de su vida está cuando vive en Dios y Dios vive en el creyente. Ahí es donde uno va a experimentar el verdadero disfrute de la vida aquí con esperanza eterna. Entonces ahí en este pasaje estamos viendo que Jesús, dice la Biblia,
tú también estabas con Jesús, el Galileo. Lo confrontan. Y es el momento donde Pedro se deja vencer del miedo. Porque si a Jesús lo tienen allá, pues imagínense lo que me espera a mí. Los que le podrían ¿Y hacer cuál es a él. qué fue la reacción de Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Tremendo, ¿no? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Sí. ¿Qué tal ese proceso que se da para que Pedro reaccione al final como reaccionó? Que uno mira el proceso y son 3 eventos y cada uno va siendo más fuerte. Porque, ve, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Luego el otro dice, tú estabas con él, no. Y no conozco tal hombre. Y luego se le acerca otra embajada y le dice, usted es de ellos porque aún tu hablar te descubre. Hay una cosa muy importante, o yo diría 2 cosas. La primera, que el hombre en un momento determinado le da tanta importancia a la vida humana que está dispuesto a perderlo todo. ¿Ya? 2, que la relación que se tiene con alguien puede llevarlo a actuar como él, a hablar como él. Por ahí hay en mi tierra un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así es. Y la historia dice que han habido personas que han perdido la vida por estar mal acompañados. ¿Ya? En este caso, Pedro estuvo muy bien acompañado de tal manera que hasta la forma de hablar, decía, descubrió. este Lo de la Lo tabla. descubrió. hace Sí, sí. parte del equipo de Jesús. Tuve la oportunidad de ir a una ciudad a ser pastor. Y me encontré con una costeña, una gran hermana. Fui a su casa a visitarle y me llamó la atención que hablaba como paisa. Una costeña hablando como paisa. ¿Ya? Con el acento paisa. Pero transcurridos 2, 3 años, ya me la encontré otra vez en la costa y ya era costeña. Había un creyente en la iglesia y pues él era tolimense. Se fue para España y a los 6 meses era español. Ni Messi. Exacto. Entonces eso como para que usted se dé cuenta que las relaciones pueden influir incluso en nuestra manera de hablar. Y a Pedro lo afectó. Porque imagínate que la forma de hablar de Pedro decía que era del grupo de Jesús. Amén. Y es que, qué bueno, hermano Carlos, que usted haga la claridad acerca del texto que estamos analizando, porque yo creo que es un texto que siempre se ha tratado de enseñar, pero no se ha puesto en verdad en el escenario profético y en el escenario traerlo al presente. Parece que esto siempre se mezcla en estas 2 cosas, pero cuando se mira en el escenario profético, pues miramos un cumplimiento. Cuando se trae al presente, vemos que tiene múltiples aplicaciones. Entonces, qué bueno que en este momento haya claridad sobre eso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces de la historia de Pedro y de lo que estamos leyendo acá, hacen una montaña inmensa de la desgracia más grande que pudo tener Pedro, pero la Biblia no quiere expresar eso.
La Biblia lo que está expresando es un momento circunstancial en el cumplimiento de una profecía en donde definitivamente se estaba desarrollando de esa forma. Y para nuestro presente hay que tener mucho cuidado en la combinación de lo que es el cumplimiento profético con lo que puede ser una aplicación para el presente de la iglesia. Muy importante, porque eso me da pie para aclarar a aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no se puede predicar hoy, por ejemplo. No sé si ustedes habrán escuchado. Sí, sí, así Yo es. escuché, es más, en una iglesia donde yo fui pastor, un hermano se desmotivó porque escuchó a un importante hombre decir que el Salmo 23 no era para nosotros. Digo, eso no es para nosotros. Y claro, el expositor tiene razón en el momento, pero no tiene razón porque la Biblia es un mensaje que muestra circunstancias que son aplicables al tiempo presente y que uno ya lo va a encontrar de una manera más explícita en el capítulo 10 de la primera a los Corintios. Mire que nos lleva a un contexto del Antiguo Testamento, ¿cierto? Para hacernos reaccionar en el Nuevo Testamento, en el sentido de que aquello de allá debe de servirnos como ejemplo a nosotros hoy. Entonces esto para decir de que la Biblia es un manual completo de enseñanza y de aplicación. Sí, pero qué interesante lo que usted dice para como generar en aquellos que exponemos la palabra ese alto grado de responsabilidad a la hora de exponer adecuadamente el contexto de un texto para hacer una adecuada interpretación del texto y luego hacer unas aclaraciones muy explícitas acerca de eso que denominamos aplicación. Creo que el grave problema está cuando nosotros, yo lo he dicho unas veces, ¿no? Queremos volver prescriptivo algo que es descriptivo. Escenas del Antiguo Testamento, volverlas como una regla y no interpretarlas en el contexto en el que están dichos, y la gente termina con una idea sesgada de lo que significa. Por ejemplo, ese de un lado, ¿no? Pero del otro está el que añora tanto el Antiguo Testamento, que es otra forma de verlo, ¿no, hermano Carlos? Otro que quisiera devolverse en el tiempo y estar en todo el escenario del Antiguo Testamento y no entiende que en el momento en el que está ahora, en esta temporada de la historia del mundo, en la que puede sentirse mucho más feliz que aquel que estuvo en el Antiguo. Claro. Pero es por la manera en la que de manera a veces, yo digo que no es con mala por intención. la forma de interpretar. Pero a veces las intenciones no son suficientes, ¿no? Claro. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque hay personas que a veces aún con buena intención terminan haciendo un grave daño al interior, en el concepto de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Así que qué importante eso, ¿no? Que tengamos el cuidado de, claro, poner en su contexto, y claro que se puede predicar el Antiguo Testamento, pero haciendo ciertas claridades que le permitan a la persona tener un acercamiento real a lo que la palabra de Dios quiere decirnos y no quedarnos estancados en un concepto que para nada es favorable. Claro, en homilética hay un sermón que se llama el sermón histórico, donde se toma la historia de un personaje y se profundiza en la vida de ese personaje y luego se trae al tiempo presente en el campo de la aplicación. Entonces yo pudiera hablar del Antiguo Testamento de un hombre valiente como David y contar todo el proceso que vivió David. Y puedo traerlo al tiempo presente, inclusive argumentándolo desde la Biblia, cómo Dios quiere gente valiente. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto, es que mire que nos da para tratar de orientar a mucha gente que a veces confunden las Sagradas Escrituras y en razón a una mala lectura, al vivir descontextualizado, al no entender la aplicación que se puede dar hoy, terminamos con una enseñanza falsa, con una falsa doctrina, como es por ejemplo el mesianismo.
Por ejemplo. Uy, sí. como es el mesianismo. El mesianismo es precisamente la perversión del evangelio, de la cual Pablo hace una apología muy interesante en la carta a los Gálatas. Entonces, esto es más profundo de lo que... Pero fíjese que en el mesianismo ocurre un sincretismo religioso distinto del que la Biblia muchas veces nos ha hablado, pero que en la carta de Pablo a los Gálatas sí es más que explícito. O sea, porque en ocasiones uno observa ese sincretismo religioso entre el paganismo y el cristianismo. Claro. Pero en el caso del mesianismo es una perversión, diría yo. No, es que es la perversión del evangelio. Del evangelio, pero aunado a un judaísmo también muy mal abordado, ¿no? Ah, sí, total. Entonces, dice uno, pero bueno, ¿y cómo terminan personas que uno dice... Involucradas en esas creencias? Pero no, a uno a veces le genera tristeza, a veces uno escucha... Yo viví una experiencia aquí en Boyacá Real cuando era presidente de jóvenes, yo no me lo imaginaba, ¿no? Armandito se ríe, porque pues nosotros intentando hacer fondos, vendimos lechona. Sí. Usted no sabe, y yo era el líder de... En El mi líder pueblo de dirían la el bonche en el Sí. que me metí cuando me abordaron varias personas y yo quedé, pues uno con esa inocencia de pueblo. Pero entonces uno decía, es casi que, qué fuerte pensar que alguien, por un mal acercamiento al texto bíblico, termine pervirtiendo esta verdad de Dios. Y lo que le decía al principio, ¿no? Queriendo añorar algo que no es de añorar con base en lo que Dios nos ha dado a nosotros en el presente, ¿sí? Entonces a veces uno dice, bueno, pero son los errores del acercamiento al texto bíblico y el daño que producen en algunas personas. Un experto escuché decir, una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y tomo esas dos palabras para hacer como una conclusión muy importante. Mire, en la primera vez Pedro dice, no sé qué dices. Luego en la segunda vez negó con juramento. ¿Ya? Y la tercera vez, cuando le dicen, tu forma de hablar te descubre, él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, el proceso del pecado, de alguna manera, que cada día va haciendo que el hombre se vaya metiendo a callejones más oscuros, ¿no? Porque es que una cosa es que yo diga, no sé qué dices. Luego jure, y ya. Y luego le agregue maldecir y jurar. Es que Es impresionante la forma como se va alejando Pedro más. Ahora, la pregunta que hay que hacer es, ¿Pedro no sabía quién era Jesús? Y la respuesta clara es sí. Tú eres el Cristo, él lo ha dicho antes. Así fue. El Hijo del Dios viviente. ¿Por qué ese comportamiento del ser humano? La respuesta es simple, por estar lejos de Jesús. Lejos de la palabra. Es que el que se Lejos aleja de de la eso. palabra, pues grave. Es que, a ver, déjeme exponer eso porque la verdad me toca muy directamente, si me permiten el término. Lo que pasa es que cuando uno ha sido creyente y de pronto ha tenido un fallo en su vida espiritual y experimenta este paso a paso de Pedro en el presente, pues ahí hay una serie de cosas bien interesantes. Primero, que cuando usted está lejos de Dios es cuando Dios está más cerca de usted. Número uno. Número dos, que cuando su comportamiento es contrario a lo que Dios le invita a que haga, toda la gente le recuerda de que usted es de Dios. Es decir, usted tiene una marca imborrable. Por más de que usted se la quiera borrar en su comportamiento del momento, usted tiene una marca imborrable, ¿sí? Pero también hay otra cosa bien bonita como conclusión y consecuencia, que tarde que temprano uno va a entender que esto es demasiadamente serio y en que lo que Dios me ha metido y me ha involucrado, ya yo pertenezco a eso. Porque la conclusión de Pedro acá es bien interesante. La conclusión dice, oiga, me acordé de lo que me dijo Jesús,
¿Qué pensaría Pedro en ese momento? Porque yo sigo pensando en que esa impotencia de Pedro y todo eso que le estaba pasando, pero al final le haya él una respuesta, diga, me acordé de lo que Dios me dijo. Aunque se acordó de lo que Dios le dijo, fíjese que aquí su llanto y su tristeza y su amargura era porque se estaba cumpliendo una voz que Dios le había dicho. Se estaba cumpliendo su palabra, la que Dios le había prometido. Pero también se estaba cumpliendo algo bien triste, que él notó que no podía hacer nada por su Señor. Porque después vamos a mirar, digámoslo así, porque aquí yo veo es una protección, si me permiten el término, de Dios para lo que iba a ser un futuro instrumento usado por Dios. Porque donde Pedro se ponga de valiente, pues no estaría vivo en el escenario, ¿sí? Le hubiese pasado algo parecido a lo que le iba a pasar al Señor. El pasaje también me da una enseñanza acerca del preexistencialismo. ¿Por qué? Porque hay gente que justifica la actitud de Judas diciendo que estaba predestinado para eso. Justifican la actitud de Pedro, que él estaba predestinado para eso. Pero a la gente se les olvida que más allá de un predestinado va de por medio mi voluntad. Y uno lo ve cuando compara los dos escenarios. Pedro reacciona de manera positiva y busca la solución donde es. Amén. Judas reacciona de manera negativa buscando la solución donde no es. Y dándole un fin al problema haciendo otro problema. Si usted mira el pasaje va a encontrar que Pedro se fue y ¿qué? Y lloró amargo. ¿Yo qué hice? ¿Cómo fue que me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me dejé llevar de la presión de la gente? Enseñar es importante, ¿no? No te dejes llevar de la presión de nadie. ¿Cierto? Él estuvo arrinconado y no supo cómo salir. No supo cómo salir. El diablo tiene esa particularidad de encerrar a la gente y no dejarles vía de escape. Y por eso, bueno, el que no tiene la voluntad de hacer, termina como Judas, suicidándose. Pero el que tiene la voluntad como Pedro, termina como Pedro, reaccionando de manera positiva y sacando de eso negativo algo muy positivo, no volverlo a negar. Convertirse en ese portavoz de Dios tan importante. Un predicador que cualquier cristiano hoy le gustaría sentarse, ¿no? Porque él debió de ser un tipo muy carismático y muy saber argumentar muy bien sus sermones desde las vivencias personales, que es tan importante en la predicación del Evangelio. Amén. Pedro dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró Amargamente. Que ese escenario... O sea, la palabra lo volvió a componer. Lo ubicó y lo en el volvió sitio. otra vez. ¿Lo ubicó? Sí, ¿Sí? esa es la razón. Lo ubicó. Estuvo en la carne en ese momentico y la palabra lo volvió a O meter. sea que podemos decir que Pablo sí tenía razón cuando dijo, el que cree estar firme. Mire, que no Sí. Mire que no cae. Pedro creyó estar firme, Estaba muy confiado, acuérdese que... convencido. Estaba... Si todo usted, es más, si hay que morir, Aquí Bueno. estoy yo. Sí. Y fue lo que pasó. Sí. Sí. Recuerdo, y ustedes me corrigen, hay un refrán por ahí que creo que es un refrán, una frase que dice, matar 2 pájaros con un solo tiro. ¿A qué me refiero con esto? Porque el arrepentimiento que Pedro estaba llorando era porque él había rechazado a Jesús, 1. Y 2, había rechazado su propia vocación, pues, cristiana, por decirlo. Está rechazando al que lo transformó o al que lo llamó y también está rechazando su transformación. Mire que son 2 cosas que él estaba llorando. No solamente el hecho de que anduvo con Jesús, sino lo que él pudo sentir, porque ahí el texto dice,
sus palabras lo estaban delatando. Entonces, qué importante, ¿no? Saber de que no solamente yo puedo estar negando a Jesús, sino también mi llamamiento, mi vida cristiana. Mire lo que dice Vita Hernández. Una hermana estaba apartada, se fue a un espectáculo. Llegó alguien y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Este no es tu lugar. Amén. Amén. ¿Cómo le parece? ¿Qué es eso? Y precisamente yo he escuchado más de una vez a alguien que queriendo alejarse de Dios No puede. se encuentra con cosas como esa. Sí. Sí, me a recordar, había un pastor cuando estábamos en Pamplona, me decía, nada más ridículo que un cristiano queriendo ser mundano, decía él, Amén, sí. decía él Claro, a son de es verdad. chiste, ¿no? Es que nosotros nos... Porque alguna vez se encontró a unos chicos de la universidad, allá hacían cosas en la calle y los vio bailando, entonces me dijo, nada más ridículo que un cristiano queriendo ser mundano. Porque a veces, o sea, de veras, hasta nuestra naturaleza y nuestra capacidad de realizar ciertas cosas es casi que esa capacidad, si se me permite, ha sido como mutada en nosotros, ¿no? Entonces nosotros no somos capaces de hacer eso de manera adecuada, que creo que es parte de lo que estamos intentando decir en esta mañana. Yo creo que aquí vale la pena que usted entienda, como cristiano, que usted está hecho es para el cielo. Amén. Amén, gloria a Dios. No se le ocurra alejarse de Jesús. No piense actuar como el mundo actúa. De hecho, uno lee en la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros no sabemos ser mundanos. Así Y es que el que... Somos cristianos. Y cuando queremos ser mundanos, hacemos las cosas en el mundo mal hechas. No, Hasta el hablarlo, Ridículo hasta total. el hablar, Claro. hasta el hablar lo delata, como hacía Claro. Yo recuerdo una vez el hermano Juan Carlos Soto coge y dice lo siguiente. Dijo, hermano, si usted es mal cristiano, sea un buen creyente. Si usted es un mal mundano, si usted es un mal mundano, sea un buen creyente. Porque dice, yo soy caleño, yo sí vengo del mundo y yo me sabía echar mi salsa, decía así el hermano Juan Carlos. Decía, pero yo he visto unos, hermano, que parecen troncos así moviendo. Sea un buen cristiano, más bien, que eso, para eso nació usted. Pero lo dice de una manera tan peculiar, hermano, que uno dice, definitivamente, mal ubicado en el mundo. Si usted está en Cristo, si Dios le ha dado el privilegio de pertenecer a su iglesia, lo mejor que usted puede hacer es ser un buen cristiano. Así es. No, y el que comenzó la obra la perfeccionará, definitivamente Hasta es el algo día, muy así es. bonito saber que Dios está en serio, ¿sí? O sea, que el que se involucra con el Señor terminará siempre en buenos términos porque Dios habrá una obra en él y tocará su voluntad y le persuadirá por su palabra y le creará conciencia de todos los aristas hasta insistir en una vida de salvación. Es que mira que aquí encontramos otra enseñanza que es muy importante y es en el sentido de que muestra la fragilidad del hombre, pero la oportunidad que hay en Dios. Amén. Entonces aquí vamos a pensar que Pedro niega a Jesús, que está muy mal hecho. Ninguno deberíamos negar a Jesús. Amén, así es. Pero también vamos a pensar que a pesar de ello, Pedro tuvo la oportunidad de recuperarse. Esto para decirle a los cristianos que a veces se escandalizan porque tienen un tropiezo en la vida. Y entonces el enemigo aprovecha para marcarlo y no dejarle tener paz. ¿Cuántos cristianos hoy, por un paso mal dado en el ayer, no tienen Están paz alejados. espiritual Sí. hoy? Porque hay un juez que le está diciendo allá qué hizo, qué fue, qué, por qué. Y lo desmotiva a caminar hacia el futuro. Ojalá que hoy entienda que Pedro, a pesar de este problema y de otros, Sí, ahí la sumatoria. porque Pedro tuvo otros problemitas, inclusive de herejías, no perdió la oportunidad que Dios le dio para quedar en la historia como ese gran apóstol Amén. que a pesar de que tuvo bajones, llegó a una conclusión:
yo tengo que llegar. Yo tengo Gloria a que Dios. llegar. Y Juan me da una enseñanza muy importante en su carta, en su capítulo 1. Primera, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Punto seguido. Dice, pero si confesamos nuestros pecados. Hablando de los pecados del creyente, porque es bueno que los que están conectados se den cuenta que una cosa es el pecado del hombre sin Dios y otra cosa es el pecado del creyente. Para solucionar los pecados del hombre sin Dios, pues ellos tienen una manera muy, muy peculiar, dijo Esteban, y es hacer otro pecado. Dicen, ya ensucié una mano, Subsanarlo así, de esa manera. voy a ensuciarla toda. Ensucié un dedo, voy a ensuciar la mano. Y por eso terminan tan mal. Pero cuando el cristiano peca, entonces hay una enseñanza muy importante que podemos partir de aquí. Pedro se fue y lloró amargamente. Se dio cuenta el fracaso en su vida y dijo, no puedo seguir así, voy a cambiar de actitud, a tal estado que cuando llegue el Pentecostés, Pedro ya es otro. Amén. Juan, en su enseñanza, dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿quiénes? Los creyentes. Él es fiel y justo para perdonarnos. Punto seguido les dice, Dios tiene una finalidad con el Evangelio. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio en la vida del cristiano? Que el hombre no peque. Por eso les dice, Amén, gloria a Dios. hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Así Para es. que no experimenten el dolor de De pecar. pecar. Pero como ustedes pecan, todos pecamos, no nos dejemos condenar con el mundo. Ahí hay un abogado que se llama Jesucristo. Es muy interesante cuando usted mire el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera de Juan, porque muestra lo frágil que es el cristiano, lo vulnerable que es el cristiano, Amén. a pesar de que Dios quiera otra cosa del cristiano. En razón a ello, entonces dice Dios, pues yo no quiero que Carlos peque, pero Carlos peca. Pues yo lo que tengo que buscar es que Carlos no se condene. Y para eso tengo que dejarle una solución, un abogado Amén, gloria a Dios. que se llama Jesucristo. Y como él no tiene con qué pagar, pues yo dejo la deuda paga. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados. Aleluya, amén. Y es que qué lindo que pudiéramos nosotros ponerle palabras y, ¿por qué no pensamientos a lo que, como termina y saliendo fuera, lloró amargamente? Yo creo que es un momento de sinceridad, un momento de una reflexión pura, un momento de una humillación verdadera, un momento de un arrepentimiento sincero, un momento de una impotencia como hombre, y poder decir que en ese momento en donde lloramos amargamente estamos expresando no más que otra cosa que una necesidad de una dependencia total de Dios. Porque allí es donde el corazón, la mente, la razón se encuentra con Dios para nunca más volver a negarlo. Claro. Entonces aquí vale la pena que nos hagamos preguntas. ¿Estamos negando a Jesús? Si alguna vez lo ha negado, ha tenido la gallardía de reconocer y tomar una decisión real, o cae en el error del pecado voluntario. Esa es otra Sí, cosa. es otro tema. Porque, Está poniendo a hilar fino usted, hermano Carlos. claro, porque es que una cosa es que me pase lo de Pedro y reaccione y cambie.
Otra cosa es que me pase lo de Pedro y siga. Que ahí es donde viene entonces a jugar un papel muy importante lo que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 10, el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Y hace una comparación. El que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos debe de morir irremisiblemente. Luego dice, ¿cuánto más piensan ustedes que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia? O sea, es tan grave el pecado voluntario que es más grave que el que violaba la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos. Así es. ¿En qué radicaba la diferencia? Bueno, que el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos paga con la vida. Pero el que se acostumbra a pecar pierde no solamente la vida, sino el alma. Amén. La eternidad. Se pierde. Sí. Entonces, por eso aquí hay que aprender a ser como Pedro en su arrepentimiento, Amén. en su reflexión, y no como el que peca voluntariamente, porque termina con su mente cauterizada. Como dice Pablo a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y no hablaba de los inconversos, sino de creyentes. Creyentes. Que uno lo ha visto en el desarrollo de la vida cristiana. Gente que formó parte de la iglesia y hoy son apóstatas, enemigos de Dios, de la iglesia, de la palabra, y que van a un estado tan grave que piensan que si Dios es amor, pues hay que pecar más para que Dios los ame más. Amén. Y el acto, Muy grave, ¿no? y el acto de amor y de misericordia de nuestro Señor. Miremos la otra parte de la... Siempre, aunque nosotros nos comportemos como nos comportemos, Él siempre va a dejar la puerta abierta, ¿sí? No es que traza la línea y con usted hasta aquí, no, siempre Él nos va a dar esa oportunidad de que entremos en conciencia, de que entremos en razón. Nos va a recibir, nos va a restaurar, nos va a dar la oportunidad de seguir creciendo y de involucrarnos verdaderamente en el cuerpo de Cristo. A mí me parece ese es un acto de la paciencia y del amor de Dios bien interesante, porque de alguna forma cuando uno falla, uno hay veces que hay gente que falla y cree que Dios ya no lo va a volver a perdonar y eso hace carrera en su pensamiento y se alejan cada vez más. Claro. Qué bueno entender que no, que aquí tenemos un Dios que aunque fallemos y volvamos a Él, como dice Pedro, llorando amargamente, Él va a tener ese amor tan especial de recibirnos. Mire que John Edwin hace un comentario que me parece importante. Dice, hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, refiriéndose a David. David pecó y no se acostumbró a seguir pecando. Hizo una oración muy interesante. Él en el Salmo 32 descubre el problema en el cual está. Sí. Porque él ha pecado y ha seguido como si nada hubiera pasado. Hasta que le aparece el vidente y lo confronta. Y entonces él en su salmo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Entonces dije, o sea, hace una reflexión, caramba, yo no puedo seguir así. Amén. Yo no puedo seguir así, porque por donde él metía la cabeza, ahí tenía su guarapazo. Reacciona ante el llamado del profeta y toma una decisión. Entonces dije, confesaré mi pecado a Jehová. Y él perdonó mi maldad. ¿Ya? Y luego en el Salmo 51
asume lo que debe de asumir todo pecador, que casi siempre buscamos culpables. Así es, señalar a otros. Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Eva. Eva, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente. Casi siempre hay un chivo expiatorio para yo no asumir la responsabilidad. David me da una enseñanza muy elegante, ¿cierto? Con mucha valentía. Él descubre que el problema no está en el soldado que no tapó bien el techo, ni en la mujer que se bañó desnuda. Él dice, el culpable soy yo. Por eso aquí estoy. Ese Salmo 51 es uno de los salmos que a mí me generan impacto y que difícilmente pasa una oración de este servidor sin que acuda al argumento del Salmo 51. Porque al final nosotros pecamos por acción o por omisión, e inclusive sin saber que hemos pecado por falta de conocimiento. Entonces, qué interesante que aprendamos de esta enseñanza en esta mañana, que el problema no es que usted peque. Amén. Su naturaleza es pecaminosa y por eso usted peca. El problema es que usted, sabiendo qué es lo bueno, no lo haga. Usted sabe qué es lo bueno. Me encanta esa enseñanza del profeta Miqueas. ¿Ya? Hombre, ya sabes qué es lo que pide Jehová de ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? 1, que se humille ante su Dios. 2, que haga misericordia. ¿Ya? Entonces, aquí sí hay un llamado para el cristiano de hoy, que seguramente se acostó con la incertidumbre Sí, claro. de haber pecado. Dice, y a lo mejor no pudo dormir. Porque no nos digamos mentiras. Cuando uno le falla a Dios, uno no tiene paz. Amén. Sí, y eso sí que se amplía, ¿no? El tema de la conciencia del cristiano en relación con el pecado, y eso que la Biblia llama la cauterización de la conciencia, la insensibilidad frente al pecado. Entonces, la práctica permanente del pecado hace que el cristiano se insensibilice frente al pecado mismo y entonces comience a habituarse a ese tipo de conducta y no reconozca que está en pecado. Por eso en algunas ocasiones uno se ve confrontado frente a cristianos que parece que se han de algún modo alejado tanto de su condición de hijos de Dios que les parece que es normal la conducta que están llevando a cabo. Y ahí sí hay un grave peligro, ¿no? Porque cuando usted se vuelve insensible, qué interesante cuando usted es capaz en primera instancia de reconocer que me he equivocado. Ve, sí pequé, pero soy consciente de eso. El problema es cuando usted, lo hemos visto, usted es como si no se percatara de que lo que está haciendo va en contra de lo que Dios quiere que usted haga. Entonces tenga cuidado de no habituarse, de no cauterizarse, de no hacerse insensible. Cauterizar es un término más del ámbito médico, que es a través de de calor, por ejemplo, o de conducción eléctrica, usted hace insensible una zona del cuerpo, una estructura, a una respuesta. Entonces esa zona, por más que usted no responde, frente al pecado, pensemos, somos capaces, o sea, tenemos la sensibilidad suficiente de percatarnos que aquello que estamos haciendo va en contra de lo que Dios ha establecido para que nosotros hagamos, o ya nos hicimos insensibles y nuestra conciencia es incapaz de reaccionar frente a aquellas conductas que van en contra de lo que Dios Así quiere. es. Ya Y es- comenzamos es Así como a es. justificarlo. Así Y es, es. y es Ya que lo es, justificamos. es lindo, por ejemplo, permítame hacer aquí un hilo conductor a ver si todos de pronto estamos de acuerdo. Entre Pedro, entre lo que es nuestro presente y entre lo que de verdad David concluyó para que nosotros copiásemos en verdad su oración. El verso 10 del Salmo 51 es algo, una conclusión de una verdadera sinceridad. Crea en mí un corazón, dice, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo poder entender nosotros que esa oración y que esa sinceridad y que ese es decir, Señor, es que yo necesito que sigas trabajando aquí, en mi mente, en mi ser,
para que yo no vuelva a cometer este tipo de cosas, no vuelva a pecar contra ti, para que yo no vuelva a negarte, para que yo no vuelva a hacer ese vituperio del evangelio, para que yo no vuelva a tener esos comportamientos que lo único que hacen es negarte por todo lado. Entonces yo necesito que de verdad pueda yo entrar en esa intimidad de decirte, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es que mire que Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos, él habla de una permanente renovación. Sí. Romanos 12, Por eso Claro. él siempre aconseja orar sin cesar. Claro. Siempre. Pero mire el texto, lo bonito que dice, renovándonos siempre. Amén. Porque es que nos acostumbramos al pecado, Ujú. nos cauterizamos la conciencia. Por eso es que él habla de renovar. Amén. gloria Y a Dios. punto seguido dice, y no os conforméis. a este siglo. A este siglo. La gente, el cristianismo en el último tiempo, le hace falta entender ese texto. Por eso es que encontramos unos fenómenos dentro del cristianismo que dejan mucho que desear, que son censurados por Dios, que están mal hechas, que está mal visto desde la sociedad cristiana realmente, pero que algunos llamándose cristianos tienen prácticas que son realmente mundanas y que a pesar que se les genere conciencia, ellos siguen en la misma por una sola causa, no se renuevan en la mente, Amén. sino que se dejan afectar de este siglo, terminando como el mundo. Y ahí es donde está grave la cosa. Pues, daremos aquí mucho, ¿no? La necesidad de no adaptarnos a aquello que el mundo normaliza. Amén. Sí. Amén. Total. ¿Sí? Sí. Es una necesidad urgente. Y uno ve fenómenos desde el lenguaje, desde las formas del pensamiento, de una aceptación de cosas en las cuales se desvirtúan los principios bíblicos y se consideran obsoletos. No, eso era para el tiempo pasado, eso era para otra época. Pero bueno, yo creo que hay que hacerle caso, ¿no? Al apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Bueno, renovemos. Abramos bien los ojos, ¿no? O sea que la palabra clave es renovar. Renovar. Amén. Renovarse. No seamos el Pedro que niega, que maldice. Seamos el Pedro que se renueva. Amén. Amén. A tal estado que frente a una multitud ya no negó a Jesús. Les planteó quién es Jesús. Es más, es impresionante, porque yo creo que a Pedro lo llevó a negar a Jesús, percibo yo, ¿no? El temor, ¿no? El entorno en el que estaba, dice, no, pero si a Jesús, a mí también. Pero luego uno lo ve diciéndole a los líderes religiosos de la época, no, si hay que morir por Jesús y este evangelio digno Aquí estamos, presentes. de ser considerado un mártir de la fe y frente a grandes multitudes expresando con contundencia la realidad del evangelio y confrontándolos, ¿no? Sin temor a que posteriormente dijera, no, ¿quién es? No hay rollo. Entonces concluyamos porque el tiempo se fue y ya viene, conozcamos nuestra historia Sí, señor. con el pastor Darwin. Concluyamos diciendo que uno de los errores que nos lleva a pecar es estar lejos de Jesús. Así es. Así es. 2. Que uno de los problemas más graves es que a pesar de haber pecado, no estemos en condiciones de reaccionar frente a esto, para acudir a buscar la salida. Entonces recuerde, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Amén. Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y prueba de eso es que aunque Pedro pecó, tuvo la oportunidad de restaurarse hasta llegar a ser el hombre Amén, gloria a Dios. del cual nos ocupamos hoy, en sus enseñanzas, en sus epístolas, tomando como punto de partida su fin. Amén. ¿Y cuál fue su fin? Ser un mártir por causa de Jesús. Qué interesante.